Porque Vaniplasty sabe. Pero bueno, gentecita bonita, luego de hablar de las relaciones... El huevo de chocolate de huevo cartón nos dio una de las mejores clases de vida y de disfunciones eréctiles de los de 40 centímetros. Me parece que hablaron de disfunción eréctil y en pantalla está este dinosaurio todo triste, así como ya no me sale, Seven. Bueno, pero eso de lado, estamos aquí para ver un video de nuestro queridísimo David Senko, porque Dios volvió y nos trajo un video de dinosaurios. ¿Hace cuánto no subía un video de dinosaurios nuestro querido David Senko, ¿no? Pic. Pero bueno, vamos a disfrutar el cine. De paso, he de dejar en claro para los que solo leyeron el título, en la portada lo dice, ¿no? No, wait, creo que le cambió el texto del título. Sí. Le cambió el título. Antes aquí había un paréntesis que decía especulación incluida. Así que probablemente veamos cosas que no sean del todo realistas o científicamente estudiadas. Y eso me interesa, así que vamos a ver qué onda. Eclipsan al resto de fauna prehistórica. Incluso me atrevería a decir que para mucha gente eclipsan la fauna moderna. Animales que llevan desaparecidos millones de años nos parecen más interesantes que muchos animales modernos. Puede que el motivo sea el misterio, la incredulidad de comenzar a aprender sobre estas criaturas. Estos seres eran reales, no han nacido de la imaginación de algún escritor de fantasía. Eran seres vivos que vivían en nuestro mismo mundo, fueron iluminados por nuestro mismo sol, por las noches observaron nuestra misma luna y literalmente bebieron nuestra misma agua. La existencia de los dinosaurios es indiscutible. No es una hipótesis, no es cuestión de creer o no creer. Los dinosaurios son, o mejor dicho, fueron, pero siguen irradiando ese aura de lo imposible. A ver, hay un par de religiosos estadounidenses con los cuales aún les cuesta que se le pegue un poco en la cabeza. Pero tranquilos, si no les entra en la cabeza que los dinosaurios existieron, le entrará por la cabeza un fierro. Lo increíble, restos de un mundo perdido, cuando la Tierra era salvaje y exuberante a un nivel inimaginable para nosotros. Cualquier ecosistema moderno que os imaginéis seguramente palidecería frente a cualquier bioma del Mesozoico. El Serengeti es un parque de recreo comparado con este mundo perdido, la era de los titanes. A pesar de que cada año desvelamos nueva información acerca de estas criaturas y que vivimos hasta cierto punto en una edad dorada de la paleontología, el misterio de los dinosaurios sigue presente. Las distancias temporales que nos separan y los escasos rastros de estas criaturas que poblaron la Tierra por unos 165 millones de años más o menos hacen que el rompecabezas esté incompleto. Hasta cierto punto, esto es lo bonito de la paleontología. Un hallazgo nuevo puede poner patas arriba conceptos ya asumidos y obligarnos a reescribir la historia natural de estos animales. Así que hoy me apetece poner sobre la mesa algunos de los mayores huecos que tenemos acerca de la biología y comportamiento de los dinosaurios. Exploremos algunos de los datos curiosos, ideas especulativas e hipótesis. ¿Saben cuando intentábamos predecir los videos abiertamente de David Senko a ver qué salían? No sé cómo exactamente ver este video, pero aprovechando que venimos de ver un video hablando del tópico, yo digo que vamos a hablar de cómo follaban los dinosaurios al chile. Puede que sea que el otro video me afectó, pero ¿quién no lo sabe? De paso, Juancho Saurio, gracias por los 200 pesos argentinos. Quería comentar que hace un tiempo he empezado un proyecto muy importante y el más importante que haya hecho en mi vida. Por ahora estoy sumamente feliz. Pase la info al canal de arte en el Discord. Increíble, mucha suerte, compadre. Hipótesis más interesantes acerca de estos antiguos animales. No os robo más el tiempo. Sin más dilación, comenzamos. Papi. ¡Ugh, ya! ¡Qué asco! Cuando nos imaginamos el mundo de los dinosaurios, es inevitable no pensar en un mundo tropical, una densa jungla de calor tórrido e insectos revoloteando por doquier. No. Esta idea es hasta cierto punto real. Durante el Mesozoico, el clima de la Tierra era mucho más cálido que el actual. También depende de qué era estemos hablando, pero por lo general podríamos considerar al mundo de los dinosaurios como un planeta tropical. Pero claro, como ocurre hoy en día, cuando ya comienzas a acercarte a los polos magnéticos del planeta, la temperatura baja. Eso también sería cierto en el Mesozoico. A pesar de que los polos no estaban cubiertos por una placa de hielo kilométrica, estas regiones seguían teniendo un clima, podríamos decir, frío, con unos 10 grados de media en la época estival. Es decir, que en vez de imaginarnos dinosaurios en una pradera tropical, en estos casos deberíamos imaginarnos a los gigantes caminando sobre una capa de nieve en un bosque de abetos. Como el Criolophosaurus o el Australovenatus. Y helechos gigantes, que a nosotros nos recordarían a palmeras. Estos ecosistemas árticos prehistóricos se daban tanto en lo que hoy en día asociamos con el Polo Norte como en la Antártida. Es bastante chocante imaginarse a los lagartos terribles en unos ecosistemas que básicamente matarían a cualquier lagarto. Es una imagen casi mística que parece sacada de algún relato fantástico. Una manada de montosaurios, unos hadrosaurios gigantes, caminando por una tundra mientras las luces boreales iluminan el cielo. Me da mucha risa que David Senko mencione eso, porque yo siendo una paleomamu, ¿no? Siento que he visto esta weá 1000 veces y para mí no es novedad.
O sea, no sé, pues mira los paquirrinosaurios de la película Caminando con Dinosaurios, ¿no? Mucho dinosaurio lo ha demostrado. Casi cualquier representación del Yutairanus, como dije, el Criolophosaurio, el Australovenator. El mismísimo Caminando con Dinosaurios original tenía los fantasmas del bosque helado, ¿no? Que episodio culiado más... Nombre culiado más duro, Dios mío, ¿no? Entonces... No se me hace tan raro, no sé si seré yo, pero... De hecho, parte de toda esta discusión es porque por un tiempo no se sabía si los dinosaurios eran de sangre fría o sangre caliente. Y claro, eso define mucho su... ¿Cuál es la palabra que busco? Definía mucho su... ¡Ay! Tengo la palabra en la punta de la lengua, bro. ¡Ay, chata, ayúdame, weón! Definía su... ¡Ay, puta madre! ¿Cómo se me fue a olvidar la palabra? No su hábitat, su metabolismo, su estilo de vida, pues. Ay, Dios mío, me está ahogando, está picante esta verdad. Su metabolismo, su estilo de vida, ¿no? Es de eso. Porque claro, pues, ¿no? La idea de que si eran de sangre fría y sangre caliente y dependiendo de su hábitat, pues efectivamente se podían ir a la mierda. No, sí era metabolismo, gracias, chat. Se podían ir a la mierda, ¿no? Y eso les pudo joder mucho dependiendo del ambiente y tal. Y claro, pues eso fue una investigación que, si no me equivoco, en verdad fue como importante por un tiempo. O sea, tiempo antiguo, pero por un tiempo. Que por cierto, los edmontosaurios son unos de los dinosaurios que mejor Dios. conocemos debido a la magnífica conservación de las momias de estos animales. Sabemos cómo era su piel, que tenían pezuñas, la estructura de su cara, su musculatura... Pero bueno, que los dinosaurios sobreviviesen en estas regiones también demuestra que los dinosaurios no eran animales exotérmicos, como los reptiles actuales, sino que serían endotérmicos, como las aves, o más bien tendrían una especie de sangre mixta. El uso de plumas como aislante térmico de eso también hablaba estaría ahora. muy expandido entre las especies polares, todo con tal de no perder calor corporal. Aunque seguramente el mayor reto al Ponle que un se enfrentaban Yutairanus los pa' que dinosaurios amarre. polares no era el frío, sino los extraños ciclos de estas regiones, más concretamente la estación de la noche eterna, cuando el sol se ponía por meses. Durante estas estaciones, la época cambiaba en estos bosques polares. Algunas especies podrían migrar a otras regiones, pero esta opción solo sería válida en el norte. Los dinosaurios que habitaban en la Antártida probablemente no tenían ese lujo, simplemente su continente estaba situado demasiado al sur. Estos animales estarían especializados para afrontar la oscuridad perpetua de primera mano. ¿Hibernaban, tal Existen vez? hipótesis Sí. que mencionan que algunas especies, sobre todo aquellas de tamaños más reducidos, podrían hibernar o brumar, Piams. pasando los meses de invierno enterrados bajo tierra en una especie de sopor, ahorrando toda la energía posible, aunque también los habría que decidirían afrontar la oscuridad cara a cara. En estas situaciones, unos ojos grandes capaces de vislumbrar algo en la penumbra serían clave. Fósiles de especies que vivieron en el círculo polar, como el pequeño herbívoro Lelinasaurus de la Australia polar o el conocido carnívoro Trodón en Alaska, muestran cuencas Ah, el Trodón. XD. Pero sí, mira, el Lialinasaura, que ese pues es el del Caminando con Dinosaurios, pues. oculares desproporcionadamente grandes en comparación con sus parientes que habitaban zonas más cálidas. Pero en resumen, los dinosaurios no eran unos animales propiamente tropicales, sino que se adaptaron a todos los climas de su mundo, desde densos bosques ecuatoriales, infinitos desiertos, archipiélagos de pequeñas islas, bosques templados, pantanales y por supuesto las tundras y bosques invernales de los polos. Los dinosaurios polares se quedan aquí. ¡Ah! ¡Eso es todo! Los titanosaurios fueron los mayores animales que pisaron la Tierra, unos colosos de decenas de metros de longitud y otros tantos de altura. Uno de estos animales adultos sería prácticamente intocable. Ningún otro animal de su ecosistema se atrevería a plantarle cara. De hecho, existen algunas especies cuyo nombre refleja bastante bien este sentimiento de Dreadnoughtus. invulnerabilidad. Dreadnoughtus siendo el primero que se me viene a la mente. Su nombre Siempre. Siempre. Bro, me da mucha risa porque el Dreadnoughtus se popularizó. A ver, sí era muy reconocido y tenía su gran pick, por decirlo así, al ser reconocido. Pero desde que apareció y lo mencionaron en Jurassic World, ¿cuál era? No, Dominion. Te juro que siempre que hablan de esa Europa sale el Dreadnoughtus. Y te juro que antes de eso no lo escuchaba ni por si acaso, bro. No sé si soy yo, No sé si soy yo, pero eso ya no es predicción mía, simplemente es que es predecible, ¿ok?
literalmente significa el que no le teme a nada. Sí, Pero sin en la época miedo. de estos animales sí que existía un enemigo que no tendría grandes problemas para noquearlos. Un enemigo que de hecho era bastante común en el mundo de estos gigantes. Aquí entramos en una hipótesis 100% especulativa. Es lo del tornado, no existe ¿verdad? ninguna evidencia física, pero si te paras a pensarlo es muy evidente. Es lo del tornado, Me refiero ¿verdad? a los rayos. Las tormentas serían una ocurrencia normal en la era de los dinosaurios. Sí. Claramente dependería de la región, pero la Tierra del Mesozoico era un mundo de efecto invernadero, mucho más Es muy chistoso porque supe que esto se venía, apenas lo mencioné un poco. Porque se hizo un poco viral esta discusión en Twitter. Los rayos, los tornados, los eventos, pues los elementos, ¿no? Eventos catastróficos y así. ¿Cómo realmente reaccionarían los sauropodos? Porque un rayo necesariamente no suena tan peligroso en comparación a un tornado. Porque alguien proponía la idea de cómo un saurópodo sobrevive a un tornado. Porque se plantearon la espantosa idea de qué es lo que pasa si entonces la cabeza del saurópodo simplemente se rompe y termina un cuerpo muerto con un cuello dando vueltas por ahí en el viento. O cómo. Entre otras particulares preguntas. Entre otras particulares preguntas. Y bueno, también lo del rayo, ¿no? cálido Porque que el hay un dibujo actual. también muy El aire famoso de caliente esto, y ¿eh? la humedad traen consigo tormentas. De hecho, durante el Mesozoico, la atmósfera estaba sobrecargada, debido a un ciclo del agua superacelerado, y exceso de dióxido de carbono y oxígeno, un cóctel explosivo. Eso quiere decir que las tormentas de la era de los dinosaurios serían mucho más potentes que las actuales. Una supertormenta seguramente no era buenas noticias para un animal de 15 metros de altura que destacaba en el paisaje como una parabólica. Hoy en día animales como las jirafas son muy susceptibles a que las parta un rayo, con diversos casos registrados en zoológicos alrededor del mundo. Ahora imaginaros un animal que triplica la altura de una jirafa. Si un rayo impactase sobre un saurópodo, el gigante no tendría ninguna posibilidad. La energía suficiente para mantener un vecindario durante un día entero descargado en una fracción de segundo. El resultado sería terrible. Daños en el sistema nervioso, quemaduras internas y seguramente paro cardíaco. Ahora bien, es probable que los saurópodos, al enfrentarse a este problema, desarrollasen alguna estrategia para hacer frente a las letales tormentas mesozoicas. Por ejemplo, puede que se Yo propongo la siguiente hipótesis. Utilizaban el poder del rayo para atacar a sus rivales. ¡Ah! ¡Paleo rayo! ¡Mate rayo! Oh, lo siento, pero es que esta imagen es cómicamente legendaria, bro. Esta imagen, esta paleoimagen es cómicamente legendaria, weón. ¿De qué año es esto? No, imposible que esto sea desde hace un año. Esto tiene que ser más viejo, el dibujo original. Te juro que lo llevo viendo toda mi puta vida, bro. Durísimo. Ay, weón. tumbasen o arrodillasen cuando se acercaban las tormentas, para no ser unos blancos tan claros. Aunque esto acarrea otros problemas. Podemos volver a utilizar las jirafas como ejemplo. Estos animales no se arrodillan o tumban cuando viene una tormenta, o incluso para dormir, porque saben que al hacer esto son mucho más vulnerables al ataque de algún depredador, como una manada de leones. Unos leones ni se atreverían a acercarse a una jirafa erguida, pero a una tumbada, eso ya es otra cosa. Puede que con los saurópodos ocurriese algo similar. Al tumbarse serían de las pocas ocasiones que se volverían vulnerables al ataque de algún depredador. Uno puede imaginarse a unos saurópodos tumbados bajo una tormenta eléctrica mientras les acechan unos grandes terópodos, como un grupo de gigantosaurios, teniendo que elegir si alzarse para intimidar a los depredadores, pero bajo el riesgo de que un rayo impacte contra ellos, o mantenerse agazapados, esperando que los cazadores no se atrevan a acercarse más de la cuenta. Tal es un punto Otra medio. técnica podría ser simplemente entrar en un bosque. Los árboles gigantes del Mesozoico serían un blanco mucho más susceptible eso que los tiene dinosaurios sentido. de cuello largo. Aunque Ese esto dinosaurio acarrearía el tirando problema de rayos seguramente contra el tener que enfrentarse Parasaurolophus a un tirando incendio fuego. forestal. Luego existen hipótesis completamente desquiciadas, pero que son bastante divertidas. Como puede que algunas especies de saurópodo tuvieran una especie de toma-tierra biológica. No. Es decir, que puede que tuviesen un tejido muy denso, No. como unos tendones que recorrían todo su cuerpo hasta el suelo, y que esta cadena conductora haría que casi toda la energía del rayo se disipase en el suelo. Pero vamos, que esta última teoría es una fumada. Puta la weá, bro. Puta la weá. Ah, igual que los viejos tiempos, bro. Les dije que la imagen era icónica. Les dije que la imagen era icónica. Ay, algunas cosas nunca cambian, bro. Me cago en la puta. O sea, predecir una cosa
que va a pasar en el video es una huevada. Pero predecir la misma puta imagen, ya cómeme los bunúes, bro. Ya cómeme los paleococos, weón. Siento, pero los saurópodos ya molan bastante. No hace falta que cabalgan el rayo. Hasta que no encontremos un esqueleto de saurópodo carbonizado o una muerte masiva de saurópodos que ocurrió cuando estaban tumbados de una forma antinatural, todo esto es Virgen especulación. Santa. Los saurópodos y su problema de ser para rayos vivientes se quedan aquí. A ver, ¿qué sigue? Crear ¡Quítame esa un ya! como parece que va a llover a... Aquí viene el puesto más sexy del signo top. de Una duda exclamación, que puede que no les signo quite el sueño a los de exclamación, paleontólogos, signo de pero sí que resulta exclamación, bastante Oye, ya, curioso. cállate. signo ¿Cómo de se apareaban Oye, los ya. dinosaurios? signo de Y cuando realizo esta exclamación, pregunta... Oye, ya, signo de cállenlo. signo de exclamación. Ya, bien. Cago el chiste, wey. Mal chiste, wey. Mal momo. De que ni escuché el video, culiado. A ver, pero... A ver, weón, devuélvete. Aquí viene el puesto más sexy del top. ¿Sexy? Una duda que puede que no les quite el sueño a los paleontólogos, ¿Sexo? pero sí que resulta bastante ¿Sexo? curiosa. ¿Cómo se apareaban los dinosaurios? ¡Sexo! El delicioso, el frutifantástico, el apareamiento, el mete y saca. Volvieron los viernes de yoyos. Estaba la wea, bro. Y cuando realizo esta pregunta no me refiero a cómo se posicionaban cuando era hora de ponerse manos a la obra, aunque sí que puede ser una cuestión interesante en algunos casos. ¡Diablo! Una pareja de estegosaurios dispuestos a pasar un buen rato Sexo. sería un deporte de alto riesgo. Pero vayamos al grano. Me refiero a cómo buscaban pareja. ¿Cuáles eran sus rituales de apareamiento? Claro está, teniendo en cuenta las innumerables especies de dinosaurios, pues habría innumerables técnicas a la hora de buscar pareja. Yo viendo al espinosaurio ahí, tumba la casa, mame. Perreando hasta el suelo, tipo, rácata, rácata. No lo sé, ¿tú qué opinas? Serripatas. Miren a las serripatas, ella conoce los El misterios del intercambio y sexo. fusión de gametas. Ujú. El intercambio y fusión de Gameta Paste. Miren a las serripatas. Ella conoce el conocimiento del sexo. Es una criatura hecha para aparearse. Dino Tinder. Tipo. Se escuchaba así. Gritaban re fuerte los Parasaurolophus. ¡Sexo! Ni modo, es hora de ver las relaciones. Puede que los casos de arenes fuesen muy comunes, especialmente en herbívoros gregarios, algo que todavía ocurre hoy en día en el mundo animal. Básicamente, esto consiste en un macho controlando un grupo de hembras, y reproduciéndose con cada una de ellas a placer, y solo perdiendo este privilegio cuando un macho rival osase a desafiarle y saliese victorioso. Aunque puede que esto sea demasiado mamíferocéntrico de mi parte, si existe esa palabra. En Sí, aves o existe. reptiles modernos, esta técnica no es común. Pero gracias al registro fósil, sí que está aceptado que la lucha entre ejemplares de la misma especie era común. Entre los grupos que sí podemos confirmar este tipo de comportamiento de lucha, podemos seleccionar a los famosísimos ceratópsidos, es decir, los dinosaurios herbívoros armados con cuernos y crestas. Son varios los ejemplares fósiles de este grupo que han sido ¡Qué hallados con belleza! marcas que indican una clara lucha entre iguales. Vamos, que la clásica imagen de dos triceratops cargando Es el uno icónica. contra el otro no está tan desencaminada. Aunque olvidaros de cargas estilo justa medieval y pensar más en una especie de sumo o judo, donde un ejemplar intenta hacer retroceder al otro más que ensartarle. Podemos realizar símiles de este tipo de comportamiento ¡Qué buena con las foto, especies la puta animales madre! actuales, como ciervos, bisontes o muflones. Otro ejemplo de lucha entre dinosaurios de la misma especie es el caso de los saurópodos. Algunos estudios realizados sobre fósiles de apatosaurios muestran que estos animales tenían gruesas vértebras con protuberancias que podrían haber servido como una especie de puños americanos. Además, A ver, no sé si como puños americanos, pero creo que entiendo un poco el punto. Porque claro, de paso, Steve Alive, gracias por los 10 meses. Me imagino que es un poco más como, pues, choque de cuellos, ¿no? Como jirafas, y como tenían estas protuberancias, pues, era, pues, en lugar de simplemente un choque de palos, era un choque de palos con clavos, ¿no? Tipo, pero creo que entiendo un poco por dónde va el punto. Por eso siempre me va a encantar esa escena de Prehistoric Planet. Era Prehistoric Planet, ¿verdad? Donde están peleando los saurópodos para ver quién follaba. Porque, viejo, la idea de estar cerca de un saurópodo macho en celo debería ser mucho más aterradora de lo que de verdad es, ¿no? Pero aparte, no solamente imagínate uno en celo, imagínate dos. Literalmente, si existieran dinosaurios en el día a día de hoy, se topan dos de esos en una plaza y destruyen medio pueblo, destruyen una ciudad entera. Una cosa destructiva y amorosa.
y sexual. de surcos ventrales que proporcionaban protección a los tejidos Tipo, pregunta chat, ¿quién destruye más follando? ¿Dos saurópodos, weón? ¿O la mamá de alguien con el vecino haitiano, weón? ¿Quién destruye más, weón? Uno destruyó el pueblo, el otro destruyó la familia, weón. blandos de la tráquea. Esto es una estructura muy costosa metabólicamente hablando, es decir, que estos cuellos hipertrofiados debían tener un propósito. Así que probablemente los zapatosaurios harían una especie de pulso contra un rival utilizando su cuello para impactar contra su oponente y someterle. Una pelea entre saurópodos sería Ahí un duelo está. de titanes, Sí, literalmente los sí. animales más fuertes de la Dios. historia luchando. Un estruendo de decenas de toneladas de músculo y tendón impactando el uno contra el otro. Dios. Pero dejando de lado la clásica Me feroz encanta esa competición escena. con las hembras, hablemos de comportamientos más sorprendentes. Porque si queremos presenciar comportamientos verdaderamente curiosos a la hora de atraer a una pareja, ¿quién mejor para ejemplificarlo que los dinosaurios modernos? Es decir, las aves. Las aves son conocidas por sus extravagantes rituales, ya sea la construcción de nidos súper elaborados para atraer a las hembras, las competiciones de canto o los bailes y muestras de vivo color. ¡O los bailes! Chat, pongan la canción de Michael Jackson. Heading down my way to Chicago. She was all along. Ta-na-na-na-na-na. Bueno, de verdad, ni es que esa animación me gusta mucho, bro. Dios mío. Ahora bien, ¿tenemos alguna prueba de dinosaurios no avianos llevando a cabo este tipo de rituales? ¡Sí! Aquí sí que entramos en un terreno bastante especulativo. ¡No! Sí que es cierto que conocemos la pigmentación de algunas especies. Sabemos que varios dinosaurios estaban adornados con plumajes coloridos. También se teoriza que incluso en el caso de los dinosaurios no emplumados, también exhibirían una piel con colores brillantes, como O sea, pero del baile tenemos, ¿eh? De hecho, me da risa, vimos hace muy poquito el video de John Caspar, donde pues que sí hay registros de los patrones de las patas de los dinosaurios haciendo las relaciones. Bueno, no follando, ¿no? Pero que haciendo bailes de apareamiento, ¿no? Se puede deducir un poco el tipo de huella que había. Entonces, no, efectivamente, o sea, sí es especulativo relativamente, pero... no, sí está ahí, sí está ahí. De hecho, es muy chistoso que... ¿Cómo se llama esto? Que pensemos que no sean como las aves, porque tienen todo de las aves. Sabemos que bailan, sabemos que exhibían sus plumas, ¿no? Porque tenían, pues bueno, también por algo estaban tan emplumados por ahí por allá. Entonces... es de esas cosas que no hay confirmación, pero realmente ¿cuándo hay confirmación cuando se trata de dinosaurios, no? ocurre en el caso de muchos reptiles actuales. Volviendo a los ceratópsidos, existen hipótesis sobre los colores de sus golas, es decir, sus crestas. Según esta teoría, estarían adornados con vivos colores y patrones psicodélicos, una forma de tratar de dar explicación a estas estructuras extravagantes. Si ya entramos en los comportamientos, la cosa se complica aún más, porque obviamente, a diferencia de los huesos, los comportamientos no se conservan muy bien. Lo que sí que hemos encontrado es lo que algunos paleontólogos califican como pistas de exhibición, unas marcas de huellas fosilizadas de hace 100 millones de años encontradas en Colorado y Heading on my way to Chicago. When she was so pertenecientes a un terópodo muestran unos movimientos baile para muy disimular. extraños, como si el animal hubiese estado dando vueltas sobre su propio eje, en una simetría perfecta. También había marcas de arañazos en zigzag. Estas marcas y pisadas se sobreponían unas sobre otras, como si el animal hubiera repetido los patrones una y otra vez. Hay quien lo califica como un moonwalk prehistórico. Restos como estos hacen pensar a más de uno que los terópodos... ¡Hasta la refe de Michael Jackson me predijeron! ¡Qué chucha, weón! ¡No! ¡No, basta! ¡Basta! ¡No, no me bañen! ¡No me bañen! Al ser el grupo de dinosaurios más No cercano al puede linaje de las ser, aves, weón, sí que no, podrían no, realizar este madre. tipo de exhibiciones de forma habitual. Dios. También es probable que al menos en el caso de los terópodos, las parejas se emparejasen de por vida, al igual que hacen lindo. muchas aves actuales. Aunque claro, demostrar esto mediante pruebas fósiles es imposible. En los últimos años se ha hecho tremendamente popular la hipótesis del carnotauro bailarín, debido al documental Prehistoric Planet. Una forma de tratar de Mostaza, buscar una ¿eh? lógica a los diminutos brazos de estos terópodos. Porque si pensabais que los bracitos del T-Rex son inútiles, que por cierto, ya está comprobado que esos bracitos, por muy ridículos que parezcan, sí que eran funcionales,
y de hecho poseían una musculatura muy fuerte, pues los de los carnotauros ya estaban a Relativamente otro hablando, nivel, sí. unos colgajos vestigiales bastante inútiles. Así que esta hipótesis defendería que estos bracitos podrían servir para llevar a cabo una especie de lenguaje no Me verbal. encanta. Más concretamente, una especie de pavoneo por parte de los machos para atraer a las hembras, usando un claro despejado de un bosque mesozoico como pista de baile, al igual que hacen muchas aves actuales. Una hipótesis que es 100% especulación, pero que no deja de ser divertida. Pero bueno, los curiosos rituales de apareamiento de los dinosaurios se quedan aquí. Si sois habituales en este canal, ya sabréis que si bien me gusta extender cierto aura de misterio sobre estos animales prehistóricos, también suelo recordaros que estos animales no eran monstruos de película de serie B. Eran animales que, como cualquier animal moderno, intentaban sobrevivir en un ecosistema en el que llevaban formando parte por millones de ¿Qué años. vamos a ver? La No eran bestias romantización de salvajes los que se pasaban fósiles, luchando todo el día. Porque en la naturaleza lo último que quieres es meterte en una pelea innecesaria, que puede costarte muy caro. En el mundo salvaje todo es una inversión de coste y beneficio, solo que lo que está en juego no son las acciones, sino tu vida. Pero puede que comparar la era mesozoica con el mundo salvaje actual no sea lo mejor. Por lo que nos muestran los fósiles, puede que los dinosaurios fuesen mucho más propensos a jugársela en luchas encarnizadas que los actuales mamíferos que dominan la mayoría de ecosistemas terrestres. Y eso que los fósiles que nos han llegado solo representan una gota en un océano de seres vivos que vivieron hace millones de años. Así que si las pocas pruebas que tenemos ya son testimonio del salvaje mundo mesozoico, imaginaros la imagen completa. Estos fósiles muestran las cicatrices de batalla que muchos dinosaurios portaban. Recalco, cicatrices. Es decir, que no fueron lesiones mortales que acabaron con estos animales, sino que se trataba de heridas que sanaron. Algunas de estas heridas serían incapacitantes para la mayoría de mamíferos modernos, lo que nos da una idea de la resistencia física de los dinosaurios, así como... A ver, de hecho hemos visto en otros videos aparte, ¿no? Tipo videos de heridas letales y enfermedades de los dinosaurios, que estaba durísimo. Creo que vimos un saurópodo que sobrevivió al cáncer, o era un tumor o de otro tipo, algo así. Claramente está el mejor ejemplo de todos que muchos conocen, que es Big Al, ¿no? El gran Al. Allosaurus have never seen such bullshit before. Que ese ya es icónico en este punto. No cuenta como predicción porque es icónico, entre otras, ¿no? Que creo que eran unos ceratopsios también que tenían como marcas de algo. Recuerdo que habíamos visto que Ay, no me acuerdo qué tipo de dinosaurio era, pero que se le notaba que una infección le había hecho mierda, pero que vivió después de tenerla, ¿no? De que le afectó por mucho tiempo. Y eso, bueno, estaba bien interesante. su modo de vida. Un buen ejemplo es el fósil del tiranosaurio conocido como Stan, uno de los ejemplares mejor conservados y que es una ventana a la violenta vida de estos animales. El bueno de Stan era un gigante de 12 metros de longitud y unas 9 toneladas de peso, que llegó a la nada desdeñable edad de 20 años. La vida de Stan no fue un lecho de rosas. Sus restos muestran un cuello roto, una terrible fractura cervical, pero no penséis que esto le paró los pies al bueno de Stan. La herida sanó, las dos vértebras del cuello se fusionaron, y una tercera vértebra desarrolló un crecimiento óseo anormal, que probablemente redujo la movilidad del cuello de Stan de ahí en adelante. Pero básicamente este animal, a pesar de llevar la cabeza colgando, consiguió sobrevivir, y seguir cazando o alimentándose de carroña hasta que la herida sanó. Si esto fuera poco, su cara también estaba llena de agujeros, probablemente de peleas con otros tiranosaurios, ya que los orificios encajan con los dientes de estos animales. Vamos, que el rey lagarto tirano tenía un estilo de vida de alto riesgo. Pero entre las especies más propensas a mostrar signos de lucha están los famosísimos alosaurios, un depredador jurásico que podría superar los 10 metros de longitud y llegar a las 3 toneladas. Los tiranosaurios eran unos pacifistas al compararlos con estos animales. Los fósiles de alosaurios muestran todo tipo de lesiones y cicatrices, dándonos a entender que esta especie tenía una vida marcada por luchas encarnizadas. Las estimaciones basadas en los ejemplares relativamente completos indican que una proporción muy significativa de ejemplares adultos padecen alguna lesión o patología detectable. Hay quienes indican que hasta el 50% mostraría este tipo de traumatismos. Estas lesiones varían, desde costillas rotas que luego cicatrizaron, infecciones en los huesos debido a heridas punzantes, fracturas en piernas, mandíbulas dislocadas, vértebras desplazadas. Es decir, que más que el animal de pie verdosa e impoluta que ronda el imaginario colectivo... Mandíbulas dislocadas, el que... Puta, me tengo que ver ese documental de nuevo, el que sabe de qué va la referencia. Uf, qué rico. ¿Cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo. Esos documentales eran bien XD, ¿eh? Pero... ¿no era Dinosaur Revolution, si no me equivoco? Uy, sí creo que era Dinosaur Revolution, porque me acuerdo que también había un Shanguntosaurio que le quitaban la cola y unos Dilophosaurus que se pegaban madrazos. Donde está el diseño más duro de T-Rex de toda la existencia, ese que tenía un patrón de calavera en su cara.
Ese es Dinosaur Revolution, ¿no? Que de ahí viene el alosaurio con la mandíbula rota, ¿no? Que se unía a su amigo, el saurópodo, a pelear contra un alosaurio más grande o algo así. Sí, 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 sí. Ahí está, sí, sí, sí. Es Dinosaur Revolution, episodio de Watering Hole. Gracias, chat, son la verga. Me tengo que ver ese documental de nuevo, bro. Qué gusto. Los alosaurios adultos tenían un aspecto más similar a dos caras de Batman o el sargento Barnes en Platoon. Cicatriz sobre esto es cicatriz. de- En un caso particular, ¿Dinosaur todas Planet? estas lesiones Ay, no me se acuerdo. combinan. Como no, me Ay, refiero no. al fósil popularmente conocido como Big El que Al, salió hace un poco, alosaurio juvenil que tuvo una muy mala racha. Sí. Presentaba varias costillas fracturadas, Mi huesos compa. de brazos y manos rotos, signos de infección en el pie izquierdo fracturado. Muy probablemente fue este último traumático. ¡No! ¡Vean, chat! ¡Se le rompió el poto! ¡No, chat! ¡Le rompieron el culo! ¡Pobrecito! ¡No puede ser! Imagínate la rompida de ano que te dieron fue tan fuerte que quedó marcada en tus fósiles y una especie de moros en el futuro la reconoce. Pobrecito. Y manos rotos, signos de infección. No, esto no es baño, no me pueden bañar por esto. Big Al es icónico. Viejo, Big Al es tan icónico que para el que no sepa, que me sorprendería que no sepan, tiene su ova. Ustedes conocen Caminando con Dinosaurios, ¿no? Ya. Big Al, la balada de Big Al en específico, es la ova de Caminando con Dinosaurios. Literalmente, yo crecí viendo Caminando con Dinosaurios y no supe que existía hasta tiempo después, porque cuenta como algo aparte. Entonces imagínate, po, weón. Imagínate pensar que había una ova del anime. Eso significa que la wea está re fuerte y re importante, y ese es Big Al. En el pie izquierdo fracturado. Muy probablemente fue este último traumatismo el que mató a Al de una forma indirecta, ya que ser un depredador bípedo con un pie roto te pone en una gran desventaja a la hora de cazar presas escurridizas y a la hora de esquivar o defenderte de herbívoros agresivos o alosaurios rivales. Es decir, que probablemente el pobre Al murió de hambre. Ahora bien, ¿por qué los alosaurios en particular están plagados de lesiones? La respuesta recae en el ecosistema de los alosaurios. Eran depredadores Estos apex, depredadores güey. del Jurásico vivían en un ecosistema plagado de gigantes, como los diplodocus y los brachiosaurios, unas bestias que superaban a los alosaurios en tamaño y masa por mucho, y que son conocidos por utilizar sus colas como látigos. Por no hablar de que una sola patada de estos animales podría noquear fácilmente a un alosaurio. Pero incluso los herbívoros Oye, la de música me tamaños está más aprendiendo, moderados bro, como que quiero seguían cazar siendo unos tan mamuts, o incluso weón. más peligrosos que los saurópodos gigantes. El más representativo, como no, es el estegosaurio. Estos animales portaban una cola armada con unas afiladas púas que manejaban como una especie de alabarda medieval. Las pruebas de heridas de este arma en los alosaurios son más que evidentes. Eso de ahí es un Existen ejemplares con kentrosaurio. vértebras de cola, cadera y escápula perforadas. Porque a pesar de la fama de estúpidos de los pobres estegosaurios, ¿No? más que nada por su pequeño cerebro en comparación con su tamaño, lo cierto es que estos animales sabían defenderse ¡Oh! muy bien. ¡Oh, A esto oh, deben oh, oh! sumarle que los Espérate. alosaurios seguramente tendrían un Espérate. ¡A la verga! Su puta madre, ¿eso es un ceratosaurio? Mierda, ¿qué le han hecho a mi muchacho, weón? Tipo, hasta ahí el arte estaba durísimo, pero no tanto. Bro. animales sabían defenderse Diablo. Que su putísima mamuts? madre. ¿Quedarse con lo que matas? Ñañuts. ¿No es un Ceratosaurus? ¿O sí es un Es que, a ver, esto de aquí es el Tagomizer y esta cosita de acá creo que son los cuernos de la cara chata. Pero ¿por qué siempre le hacen eso a mi pobre ceratosaurio, bro? Dios mío, y esa esencia, boludo. muy bien. A ¿Por qué esto siempre deben le hacen lo sumarle que mismo a los mi dinosaurios muchacho? seguramente tendrían un método de caza poco ortodoxo, o al menos uno con el que no asociamos a los grandes terópodos. Cuando pensamos en uno de estos depredadores, seguramente lo primero que nos venga a la mente sea una mordedura poderosísima, capaz de partir casi cualquier animal en dos. No, pero resulta que esto el era alosaurio distinto, no el tenía una hacha. mordedura especialmente poderosa. Sí. Los análisis de su cráneo revelan una potencia de alrededor de 8000 newtons, algo nada desdeñable, pero que no sería capaz de arrancar un trozo de carne o seccionar sus víctimas Este era en más dos. como- En cambio, la hipótesis más aceptada del método de caza del alosaurio es que utilizaba su poderoso cuello y sus dientes cerrados como los de un tiburón, como una sierra gigante, realizando cortes y laceraciones en sus víctimas hasta provocarles una pérdida de sangre fatal. Pero claro, esta técnica no alosaurio tenía noquearía bleeding rápidamente a sus damage, pero- víctimas, sino que obligaría al alosaurio a entrar en una especie de duelo de esgrima, mientras apuñalaba repetidamente a la presa con sus dientes hasta que ésta huía o caía muerta por sus heridas. Ay, Chad, espero no ser predecible ahora mismo, pero me veo en la obligación de que, al igual que la última vez,
Al igual que la última vez, me veo en la obligación de mostrar esta imagen de Alosaurio. Ah, me encanta. Ah, lo siento, me veo en la obligación. No puedo no mostrarla cuando se habla de la mordedura del alosaurio, porque probablemente yo digo que era para eso. Yo digo que este cabrón tenía este hocico para comer hamburguesa. No, ¿dónde está? Hamburguesa. Yo digo que comía mucha hamburguesa. ¡Ah, mira, de hecho, aquí está! Mira, míralo. Sí, está comiendo hamburguesa. Sí, está comiendo hamburguesa. Qué bonito. Yo cuando veo una hamburguesa, ¡ga! No, mira, le está comiendo una hamburguesa. Quiere hamburguesa, pobrecito, quiere hamburguesa. Míralo, quiere hamburguesa. Está con cara de dime hamburguesa, quiero hamburguesa. Bueno, yo tratando a uno de los depredadores más violentos de la historia, como si fuera mi gato. Hey, kitty, do you want cheeseburger? Las apuñalaba repetidamente a la presa con sus dientes hasta que ésta huía o caía muerta por sus heridas. Vamos que a diferencia de otros depredadores, los alosaurios tenían que arriesgarse mucho más a recibir un impacto terrible. Durísima, Una técnica que funcionaba, pero que dejaba a los alosaurios con más magulladuras y cortes que tu héroe de acción promedio. La increíble resistencia física de los alosaurios se queda aquí. Odio esta transicionía, la puta madre. Ahora se viene otra duda que iba saltando a los paleontólogos. A ver. Y que probablemente nunca serán capaces de resolver realmente. ¿Qué sonidos hacían los dinosaurios? Porque claro, la primera impresión sería agenciar a los dinosaurios sonidos de animales modernos que cumplen sus nichos ecológicos. Yo te juro que si escucho el audio del T-Rex que hace como me mato. Me disparo, weón. Voy con mi halo burguesa y me retiro del directoro. Estoy chate que pongan siempre ese audio de sonido real del tiranosaurio. Porque es pura mafufada. Hasta donde sé, el único dinosaurio del que tenemos su sonido es el Parasaurolophus. Y 50-50. Porque hasta donde entiendo, eso podemos hacerlo. Porque, pues ¿cómo se llama esto? Porque, pues bueno, literalmente es como un trombón, ¿cachai? Entonces, si tú tiras aire por el cuerno del Parasaurolophus, se puede captar un sonido, ¿no? No literalmente con el fósil, pero se puede más o menos sobreentender de qué sonido hacían. Claro, no entendemos los demás factores como si la entonación o el ritmo o etcétera, 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 ¿no? Es como agarrar la laringe humana y ver que podíamos hacer el sonido de ¿cachai? Siento que teníamos un rango más alto y eso nunca lo podremos saber con seguridad con el Parasaurolophus. Pero claro, de momento solo tenemos eso. Porque, por ejemplo, he visto que a los espinosáuridos en general, ¿no? A los espinosaurios estilo el espinosaurio, el baryonyx, a todos les ponen el mismo audio también. El audio de el Loon. El Loon, espérate, ¿puedo buscarlo acá? No. Ay, puta la wea. El Loon. Loonbird, ahí está. Este es el Loon. Este pájaro que de hecho se ve súper duro, con ese ojo rojo inyectado en sangre. Es una de mis aves favoritas, by the way. Ay, míralo, tiene unos pollitos. Bueno, el papá se ve, o la mamá se ve como que va a matar a alguien, culiao. Tipo, oye, concha tu madre, tomando la foto. Le tocáis una pluma a mis polluelos y te destruyo. Me encantan estos aves, bro. Pero bueno. El punto es de que este sonido se le atribuye mucho a los espinosaurios sin motivo, weón. Y no me gusta, viejo, tipo, puta, ¿me podéis mostrar el video un segundo, por favor? Oh, por Dios, no me pongáis una intro en un video de pájaros, por la chucha, solo quiero mostrarlo, weón. ¿Dónde está la huevada, weón? No sé, por acá. Ahí está. Tipo, le atribuyen este sonido a un espinosaurio y el otro creo que es de un pico zapato o era de un casuario al tiranosaurio, pero al chile no me gusta eso. Tipo, aprecio la especulación, pero el problema es de que... Porque claro, la especulación está bien, ¿cachai? Siempre tiene su límite la especulación y demás. Pero el problema es de que no sé
por qué, pero en mucho tiempo se llevó un consenso entre estos canales de clickbaiteo y se empezó a decir que es real. Entonces, si buscas sonidos de dinosaurios reales, te aparece como respuesta lo de este sonido del T-Rex que parece que se está riendo y esto para algunos otros espinosaurios. Y la verdad, no caigan en esa desinformación, tipo que los sonidos de aves son algo muy bonito, pero no tenemos cómo saberlo, viejo. Solo es pura invención y el chile. Los terópodos depredadores rugirían, los pequeños herbívoros realizarían gritos como de ciervo, los ceratópsidos bramarían como los rinocerontes, los saurópodos emitirían cánticos de ballena. Pero todo esto está mal. Es literalmente imposible que los dinosaurios emitiesen estos sonidos, porque no podemos comparar la estructura vocal de los mamíferos con los dinosaurios. Luego está el otro extremo, aquellos que defienden que los dinosaurios... De paso, me gusta lo que dice aquí mi compadre el paleontólogo. Conviene usar como referencia aves sin siringe, como casuarios o buitres. Mira todo interesante eso, no lo sabía. ¿Cómo sería eso? No, aquí está. Aves sin siringe, ¿está bien escrito? Aves sin siringe. Mira tú qué interesante. Supondría que el que le pongan ruidos de aves así es por el tema de que habitaban en zonas tipo pantanales o cercanas al agua, por ende y la pinta medio garcesca asumen eso supongo. Ah, mira, espérate, no me digáis que se rompe una... espérate, déjame leer esto rápido. Porque hablan los loros... Los loros pueden... ¡Ah, mira tú qué interesante! Entonces la teoría de los velociraptors que hablaban como los loros no puede ser porque los loros hablan gracias a su siringe. Mira tú qué interesante. Mira tú qué interesante, man. Los buitres no lo tienen los del Nuevo Mundo, los cóndores, los pavos. Mira tú qué interesante, man. Perdónenme, entré en un agujero de conejo y quiero respuesta, pero... Puta, no hay una explicación un poco más específica, man. No, siempre la respuesta de los buitres. Me voy a poner a investigar esto más tarde, creo yo. Pero mira qué interesante. Mira qué interesante. Porque ahora que lo pienso, no sé cómo suena un buitre. Entonces, lamentablemente, eso del velociraptor que imita voces no se podría. Aquí hay un casuario, me imagino que serían unos casuarios. Arcosáuridos modernos. ¿El kiwi? Tengo que revisar, tengo que investigar, no sé. Al chile quiero saber, tipo, ¿te imagináis los pingüinos? No sé. Bueno, no sé, me estoy yendo por una tangente, me llamó mucho la atención, ¿eh? Los dinosaurios no realizarían sonido alguno, sino que se relacionarían entre ellos mediante sonidos producidos mecánicamente, es decir, pisotones, castañeos con el pico y las mandíbulas, golpes de cola. Aunque si me preguntan, esta hipótesis me parece hasta cierto punto ridícula, sobre todo teniendo en cuenta un grupo de extravagantes dinosaurios, los hadrosaurios. Estos dinosaurios poseían estructuras en el cráneo que parecen adaptadas para modificar sonidos. Las formas y tamaños de estas crestas son variadísimas. Los investigadores han concluido que estas crestas podían funcionar como cámaras de resonancia. El aire al pasar por los conductos internos habría producido sonidos profundos, comparables a los de un instrumento de viento. Cada especie tendría su firma acústica propia, facilitando el reconocimiento entre individuos. Sí, aquí entra el recuerdo que hace poco vi que, no sé si hace poco salió la investigación o yo me enteré hace poco de la investigación, pero el cintacosaurio, ya sabes, mi compa que parece que tiene una ñema y unos escrotos colgando a la cabeza, aparentemente su cuerno funcionaba de manera diferente, porque la interpretación que se da casi siempre es de la piel pegada al hueso, y creo que la interpretación que les estaban dando en este paper era más como con sacos de aire y tal, ¿no? Y eso estaría chido. Tengo que investigar también eso, no me acuerdo. Famoso Parasaurolophus, que lucía una larga cresta hueca conectada a las vías respiratorias. Las pruebas realizadas con moldes de cráneos de Parasaurolophus dan como resultado un sonido similar a una trompeta. Esto que escucharéis a continuación puede que sea la mejor aproximación sobre cómo sonarían los hadrosaurios, aunque claro, con un timbre más metálico al tratarse de una réplica, y no de un cráneo hecho de hueso y cartílago. Dámelo, Senko. Me encanta. A mí, espérate, voy a mandarme un momento a Uniblasti, ¿ok? A mí una cosa que me gusta pensar mucho, ¿saben cuál es, Chad? Imagínate la idea de ir en un bosque prehistórico. No sabes lo que hay a tu alrededor. Las plantas son muy densas y en lo que sigues avanzando sientes que hay unas pisadas muy grandes cerca de ti.
tratas de mantenerte oculto porque cualquier cosa por aquí puede significar un peligro. Pero ahí es cuando escuchas un sonido retumbante, una vibración tan fuerte, un audio que llegas a sentir en cada parte de tu cuerpo, una vibración junto a ti. Había un Parasaurolophus. Y ahí es como no escuchas solamente, sino que sientes en cada fibra de tu cuerpo, en cada órgano, en cada mísero gramo de la piel, un sonido profundo. Tú esperarías sonidos más normales, ¿no? Animales de bosque, aves, ciervos incluso. Pero ahí es cuando escuchas un profundo, profundo retumbar. Eso a mí me gusta, ¿ve? Eso a mí me gusta muchísimo. Creo que hice un short al respecto en mi canal principal cuando hacía shorts de dinosaurios antes, bro. Que este es de mis temas favoritos. Me puto encanta la idea de ir por un bosque y en lugar de estar escuchando pajaritos haciendo pío pío, weón, o lo que sea, o perros ladrando a la distancia, aunque yo vivo en el puto campo, escucháis eso, weón, esto. Mi papá cuando se resfría. A mí me da una combinación de horror y gusto, porque es como bonito. Me da yuyu, no me da cosa, pero qué preciosidad más grande, bro. Pero dejando de lado estos dinosaurios que podrían formar parte de una orquesta, lo mejor sería fijarnos en otros animales modernos que tienen relación con los dinosaurios, los reptiles y los pájaros. Los cocodrilos producen vocalizaciones profundas mediante movimientos de aire y vibraciones de los tejidos de la garganta. Lo mismo ocurre con aves de gran tamaño, como avestruces, emúes y casuarios. No sé si habéis estado cerca de alguna de estas aves, pero en mi caso tuve el privilegio de ver un macho emú generando sonidos rítmicos como de tambor que se sentían como estar al lado de un altavoz. El sonido no era ensordecedor, ni mucho menos, pero lo podía sentir en las entrañas. Muchos paleontólogos proponen que dinosaurios de gran tamaño podrían haber producido estos retumbos de baja frecuencia, capaces de viajar largas distancias. Si me lo permitís, esto hace todavía más inquietantes a los dinosaurios. No serían unas bestias que gritan sin parar como hacen muchos mamíferos actuales, sino unos seres mucho más fríos, al menos desde la perspectiva de un mamífero como nosotros. Un gran terópodo no aparecería de la maleza gritando y enseñando los dientes, sino que probablemente sentirías una vibración que hace temblar todos tus huesos, para que a continuación una bestia gigante aparezca, sin hacer muecas de agresión, sin movimientos innecesarios de intimidación, simplemente un ser de mirada fría y rostro impasible, que avance hacia ti mientras la vibración se hace más fuerte. Por otro lado, Dios. Y de paso, rostro impasible. paleoarte culiao, uff. Uy. Mira esa chimbarombeada, bro. Que avance hacia ti mientras la vibración se hace más ese emo fuerte. era Wallace, y era un saco de ¡Bien! ¡Qué buena referencia! His name is Wallace, and he's an asshole. Do you have a fucking ostrich, you dumb cunt? He's an emu. His name is Wallace, and he's an asshole. Me encanta, bro. Australianos nunca cambien, por favor. Me encanta esa referencia. Por otro lado, hallazgos recientes confirman que muchos dinosaurios podrían emitir sonidos similares a las aves modernas. Un ejemplo es Qinlong, un pequeño dinosaurio herbívoro descubierto en China. Este espécimen mostraba restos perfectamente conservados de su laringe. Esta estructura de 160 millones de años de antigüedad ya era muy similar a la de las aves modernas. Es decir, que este dinosaurio podría vocalizar mediante trinos y chirridos rítmicos, al igual que los pájaros. Pero parece ser que esto no se limita a pequeños dinosaurios emplumados. Incluso dinosaurios de aspecto más reptiliano también tendrían esta capacidad de canto. En los restos de un pinacosaurio hallado en Mongolia también se encontró una laringe de aspecto claramente aviar. ¡El tifo Es decir, que este canta! tanque de 3 toneladas de aspecto rudo también podría cantar como un ruiseñor. Así que, dejando de lado los hadrosaurios, tenemos dos opciones. O los dinosaurios emitían sonidos de baja frecuencia o siseos, al igual que los reptiles, o podían realizar sonidos complejos y cánticos como los pájaros. Yo digo que depende de la especie, un poquito de esto, un poquito de aquello. Pero me gusta la teoría de imaginarme un gigantoraptor hembra, toda chill, y de la nada llega un gigantoraptor macho y se le acerca y le dice: Heading down my way to Chicago. When she was so long. Ay, perdónenme, no tengo autocontrol propio. Teniendo en cuenta la increíble variedad de dinosaurios, probablemente los sonidos de dinosaurios eran una mezcolanza de toda clase de notas.
una sinfonía prehistórica que lamentablemente nunca podremos descifrar. La hipótesis sobre los sonidos de los dinosaurios se queda aquí. A ver, ¿cuál es el número 1? Ahora Es sí el que se viene sonido, la polémica. es el La sonido de la hipótesis que nos tetoncita encontramos de aquí mamá. es de las ideas más problemáticas dentro de la paleontología. Me ¿Problemática? refiero, como no, a la caza grupal. Cuando pensamos en los dromeosaurios, estos dinosaurios terópodos de tamaño medio, armados con una gran garra curva, lo tenemos claro. Tradicionalmente han sido representados como ágiles depredadores grupales, los lobos de su época. Desde los primeros estudios sobre los Deinonychus en los años 60, pasando por Jurassic Park con sus velociraptores, y hasta el paleoarte actual, estos animales siempre aparecen en manada, abalanzándose ¿En sobre alguna mamadas? desafortunada víctima. Pero ahora bien, ¿existen pruebas de caza grupal o es todo pura imaginación? Lo primero es lo primero. Sí que se han encontrado fósiles de varios individuos de dromeosaurios, en este caso 3 Deinonychus, sobre los restos de un herbívoro, un Tenontosaurus, un animal. De hecho, siempre recordaré esto. Mira, lo iba a mencionar, pero dije, no, a ver, lo dejaré avanzar 2 segundos, que si no después me dicen que me bañe, ¿no? Pero sí, esto viene de Jurassic Fight Club, que de hecho representaron bastante bien la idea. Porque, claro, esto da paso para 2 hipótesis que es lo más probable, porque, claro, una puede ser la más simple, donde efectivamente los Deinonychus cazaban en mamadas, pero la otra es de que eran cazadores oportunistas, o sea que si veían a un Tenontosaurio enfermo en este caso, pues claro, iban a tratar de matarlo, y si uno lo intentaba, pues el otro decía, chale, aquí hay almuerzo, entonces se me colaba otro, y luego otro, porque pues una presa débil y fácil de conseguir, corriendo por su vida, es mucho más fácil de conseguir para la comer si es que lo haces en grupo, así como el sexo, diablos. De 8 metros de longitud. Un Deinonychus solitario, por muy hábil que fuese con su garra de hoz, no podría cazar un animal de tales dimensiones. El hecho de la presencia de otros 2 congéneres también parecía indicar lo evidente. Estos animales cazarían en manada, al igual que los lobos, atacando a su víctima desde varias direcciones, forcejeando con ella hasta hacerla colapsar y entonces comenzarían a desollarla viva. Pero teniendo en cuenta el estado fósil, probablemente estos 3 Deinonychus no supieron que era el momento de decir basta, y siguieron aferrados a su víctima, incluso cuando ésta trataba de liberarse de ellos atravesando una ciénaga. El resultado fue que tanto herbívoro como los 3 carnívoros se hundieron y se ahogaron en un lodazal. Pero como diría aquel, no es oro todo lo que reluce. Algunos paleontólogos indican que este fósil no demuestra caza grupal, sino que se trataría de un frenesí alimenticio, algo parecido a lo que ocurre con otros animales como los dragones de Komodo o las águilas. A pesar de ser animales solitarios, se juntan atraídos por un cadáver o un animal moribundo. Pero aquí no hay comportamiento gregario o caza grupal que valga, cada uno va a lo suyo. Por otro lado, en algunos yacimientos de Mongolia y China se han encontrado múltiples individuos de pequeños dromeosaurios en una misma capa sedimentaria, y debido a la postura de los cuerpos, hay quienes indican que estos animales estaban durmiendo juntos, acurrucándose los unos junto a otros, para hacer frente al frío de la noche, y que una avalancha de tierra repentina los enterró. Aunque otros opinan que esto es el resultado de una trampa natural, una especie de fosa en la que los individuos separados fueron cayendo a lo largo de los años. De paso, efectivamente, como dicen aquí, también puede ser caza grupal familiar, o sea, es complicado. De hecho, si no me equivoco, lo de la caza familiar se le atribuye mucho a los tiranosáuridos, lo cual a mí se me hace chido, la verdad. Recuerdo haber visto en Dino Planet que ahí se lo atribuyen a los Aucasaurus. Entre otros, los velociraptores también, tipo. Esa es la cosa. Pueden ser frenesí alimenticio, caza grupal, puede ser grupos familiares. Realmente no tenemos forma como saberlo. Sabemos de que algunos dinosaurios tenían comportamientos familiares, pero en este caso estamos hablando exclusivamente de la caza. Porque, por ejemplo, tenemos la última guardia, ¿no? Que ahí vemos al hermano grandote cuidando a los bebés, entre otras cosas. Entonces, hay suposiciones que se pueden terminar haciendo dependiendo de la situación. Pero, ¿cómo uno puede estar seguro? Entonces, es un poco, si te fijas, es un poco de lo que va el video, ¿no? De muchas situaciones que pueden ser, tenemos pseudo pruebas de esto, pero como no estamos seguros, puedes dejar tu imaginación volar un poco. O sea, en lo que a mí concierne, puede ser que los velociraptores para cazar, que los Deinonychus, mejor dicho, para cazar a ese tenontosaurio, se juntaron en un café clutch los jueves a tomarse unos churros con un café helado y conversaron como abiertamente estaban planeando asesinar a ese tenontosaurio, ya que los había contratado su propia esposa, como un contrato de Tengo sicario. una pregunta, ya que están la coneja y el Carlos presentes. Dígame. En el
caso de los paleontólogos y paleoartistas, se vería bien, mal o más o menos el usar una IA de simulación para generar escenarios posibles de ciertos registros fósiles que no sean huesos, ¿Cómo así? o sea huellas o rastros del estilo. Sería usar la IA solo para simular escenarios o posibles situaciones en las que se pueden haber generado las huellas. Ya el paleontólogo da el veredicto El veredicto final si la simulación es plausible o no. Ahí yo te doy un problema, y es que realmente cuánto puede aportar la IA, porque la IA va a revisar los escenarios que pues los mismos paleontólogos pongan en pantalla, y esos escenarios en específico tienen que tener mucha información del ambiente, el cual incluso no tenemos del todo hoy en día. Entonces, ¿qué tan exacta puede ser? Y peor aún, ¿cómo podemos estar seguros de que la hipótesis que presenta la IA tiene algún tipo de veracidad? Porque, ¿para qué haríamos una IA que haga eso si tiene el mismo valor que Don Pepito, el paleontólogo, llegando y diciendo, sí, esta weá la hicieron porque caminaron en caca y la caca les quedó marcada en el pie y por eso la marcó en el suelo? Porque eso es lo que pasa cuando hay hipótesis, ¿cachai? O sea, bueno, tal vez no ese ejemplo en específico, pero mi punto es... la IA requerirá ser alimentada con información, y esa información, si la tiene el paleontólogo puede él mismo sacar una conclusión. Porque ¿qué realmente estaría simulando la IA? ¿Cómo simulas un escenario? Y al fin y al cabo sigue siendo una simulación y una especulación. Entonces, ¿para qué utilizar la IA si no nos va a dar ningún resultado certero? ¿Qué nos está aportando? ¿Sabes? Esa es como mi duda. Supongo que podría plantear las posibilidades de que ocurra escenario A o escenario B, pero al fin y al cabo, pues aún así puede haber fallas en el cálculo, porque hay demasiadas interrogantes que no estamos teniendo en consideración. Entonces, es que no se puede, como no se puede saber 100% todo de un fósil, y en el ejemplo que nos diste, de una huella, entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues, ¿no? Porque, ¿qué pasa si nosotros, como paleontólogos, buscamos la información y se la damos a la IA? Ok, eso es una cosa. Pero ¿qué pasa si habían este factor que no tuvimos en cuenta? O este factor, o este factor, o este factor. Entonces, la veo como muy deficiente para dar un resultado del todo válido, ¿sabes? Supongo que la puedes sacar para tener un par de no sé, ¿sabe? Llegamos a esta conclusión porque mira, si lo ponemos en una simulación llega a la misma conclusión tal vez, ¿no? Como para validar un poco un experimento, ¿no? Hacer una simulación del estilo con la información que tú le otorgues, puede ser, ¿no? Pero al fin y al cabo sigue siendo demasiado vaga. Así que supongo que se puede utilizar, pero yo no le veo mucho resultado. Dependerá del paleontólogo en turno, ¿no? Aquí dice, hablando de paleontólogo en turno, aquí nos dicen, depende mucho de la herramienta que usarías y del estado de preservación de las huellas. En lo personal, no creo que sea necesario, porque la info la podemos inferir directamente los paleontólogos. ¿Ves? Es un poco de lo que dije, ¿sabes? Es como que, ¿para qué meterle la info a la IA si ya me la sé yo? Y este es mi trabajo, pues entonces... Es como, no sé, pues, que el carpintero le pida al robot que le construya una mesa y es como, pero yo soy el carpintero. Una IA no nos daría info extra que nosotros ya sabemos al analizar el material directamente, sobre todo con las huellas que ya existen distintas ecuaciones matemáticas para medir, zancadas y demás. ¿Viste? Esa es la cosa. Entonces, si ya está hecho el trabajo, ¿para qué necesitas la IA? Un paleontólogo debería ser capaz de inferir esas cosas. Y si no, pues bueno, también pues tienen bases de datos para informarse qué significa cada cosa. Entonces, la simulación a lo mucho sería como para decir, sí, esto pasa con la info que yo tengo. Pero es que yo le di la info a la Con IA, estos así que temas es de como lo mismo, ¿no? simulaciones me recuerdo los artes del paleoartista 3D de Paleogdi. Búsquelo en YouTube e Insta. Lo chequearé después. Sería solo pérdida de tiempo y recursos. Y aquí en Chile necesitamos recursos, tengo hambre. XD. La IA busca información, no la crea. Exacto. Entonces, no, la IA puede crear información porque puede darte el resultado de un cálculo, por ejemplo. Pero esa es la cosa, si estamos hablando de eventos, es algo mucho más complicado y mucho más debatible. Y que sus cuerpos quedaron juntos, dando la impresión de ser una especie de abrazo grupal prehistórico.
Como veis, los paleontólogos no se ponen de acuerdo, pero puede que la prueba definitiva del comportamiento grupal de los dinosaurios depredadores no sean huesos fósiles, sino huellas. En Shandong, China, en un estrato perteneciente al Cretácico tardío, se plasman las huellas de al menos 6 individuos de dromeosaurios, probablemente de una especie relacionada con los velociraptores, que caminaban muy cerca los unos junto a los otros en la misma dirección. Esto ya es una prueba notable. Los depredadores solitarios suelen ser territoriales, y su primer instinto al ver a otro de los suyos suele ser atacarles. En cambio, estas pisadas muestran a un grupo moviéndose los unos junto a los otros, de una forma ordenada, sin problemas. Pero dejando de lado los dromeosaurios, también existe un rastro de huellas formadas por 3 ejemplares de T-Rex caminando juntos, lo que hace pensar a alguno que el tiranosaurio también podría cazar en pequeños grupos familiares. Ah, mira, yo estaba hablando de eso, ¿ven? Por eso digo, es algo bien creíble. De paso, está bien lindo el dibujo, excepto este de ahí, qué chucha, weón. ¿Qué le pasó? Está como, ¿dónde tengo la foto? ¡Oh, no, eso soy yo! ¡Puta, se me perdió el dinosaurio comiendo hamburguesa, weón! Anyway. Aunque esto se trata de una hipótesis Bueno, aunque sí se parece a mí, miren, somos iguales, weón. Estamos igual de imbéciles. demasiado cogida con pinzas. Esto no quiere decir exactamente que estuvieran cazando juntos, sino que simplemente viajaban juntos. Puede incluso que se tratase de un adulto acompañado de 2 juveniles, que todavía no habían dado el paso de abandonar a su progenitor. Pero en resumen, no podemos afirmar al 100% la caza grupal, así como tampoco podemos negarla al 100%. Hasta que no encontremos pruebas extraordinarias, la duda está en el aire. Pero bueno, la eterna disputa de la caza grupal se queda aquí, en el primer puesto. Pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Hace mucho que no subí un vídeo de paleontología y aquí está. Y si en verdad os ha gustado tanto el vídeo, ya sabéis lo que toca ahora. Dad like, compartid. Ah, como siempre, estos para mí son mis videos favoritos de David Senko, bro. Al chile épico, al chile delicioso. A ver, ¿qué dicen aquí? Aquí en Chile tenemos un montón de huellas y ya he conocido otros paleontólogos que me pueden confirmar que uno puede estudiarlos y confirmar directamente, sin necesidad de una herramienta con inteligencia artificial. Es que esa es la cosa, viejo, es complicado. Porque la inteligencia artificial puede generar escenarios y darte respuestas en base a información que tú le metas, ¿no? Pero pues aquí la información que tú le estás metiendo, pues la tienes que meter tú porque no es como que pueda entrenarse sola y cada escenario es diferente. Entonces lo veo complicado, ¿sabes? Lo veo complicado. Pero es chido, estuvo divertido, estuvo divertido. Adoro predecir estos videos, me siento menos tonta, ¿sabes? Me siento legítimamente inteligente cuando hablo de estas weas, lo cual es muy raro porque tengo el cerebro de una pasauva. Pero un poquito por aquí, un poquito por allá, es divertido. Los dinosaurios me siguen encantando. Y puta, el contenido de David Senko siempre es tan simple, un poquito vanilla, para mí tal vez, pero fascinante, ¿no? Y eso no se lo quita a nadie.